Tal? Muchas gracias por acompañarnos en esta 39ª edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Estamos aquí, con Marina Berry, yo soy un servidor, Carlos Betancourt Núñez, y tenemos hoy la fortuna de platicar de Marina de su más reciente libro, que además es premio de no ficción latinoamericana independiente. Hablamos de Alfabeto Ruso. ¿Cómo estás, Marina? Muy bien, muy contenta de estar en Guadalajara, de estar en la FIL. Fuera del aire me platicabas que es la segunda ocasión que vienes. Hace 15 años que fue tu última visita, tu primera y última visita, o penúltima más bien. ¿Y qué tal te ha tratado los pasillos de la FIL? Muy bien, la verdad que hay unos libros increíbles, unas editoriales de lujo, así que disfrutándola mucho y llevando algunas cosas a casa, algunos libros, para mí y para los nenes. Qué bueno, qué bueno. ¿Alguna actividad que te haya gustado? Me disfruté mucho de la charla de Concepción Company, que estuvo muy Claro, bien. sí, por supuesto. Sí, así que bueno. Gran filóloga. Sí, gran filóloga y la verdad que estuvo muy lindo. Fíjate que yo estudié en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y entonces ella ahí es una referente, bueno, sí, por supuesto. Que hay en Argentina también, ¿eh? Claro, no, sí, sus estudios de filología son indispensables para todo el que se quiera dedicar al trabajo lingüístico. Y precisamente, yo sé que tú de formación, pues te dedicas a la lingüística, ¿no? También has hecho trabajo de traducción, y no nada más eso, sino que también eres narradora y Sí. Una lexicográfica no, ¿cómo decirlo? Imaginativa. Sí, imaginativa, y también en el sentido literal también trabajé en diccionarios. En el diccionario del español de la Argentina trabajé mucho tiempo. Pero bueno, Diccionario de Ruso, que es un libro anterior al Alfabeto Ruso, es un diccionario, como tú dices, imaginativo, en el que se cuentan los traspiés de aprender una lengua de grande, y también como las iluminaciones, ¿no?, que uno encuentra cuando aprende una lengua. Pues para adentrarnos en esta entrega que tienes con nosotros, el Alfabeto Ruso, precisamente ya mencionabas, en 2020 publicaste el Diccionario de Ruso. El año pasado ganaste, ya lo mencionabas, el premio de no ficción de Latinoamérica Independiente. 2024 se publica ahora en 2025, y tienes pensado que sea una trilogía y cerrar con un libro que se llama Atlas de Ruso. Sí, que recién estoy empezando a pensar, pero muy entusiasmada y con muchas ganas de escribir sobre Rusia, que es una gran pasión. Si me permites aquí citarte, precisamente en la nota que haces al final, comentas que el Diccionario Ruso es un diario sobre las iluminaciones y los traspiés que conlleva aprender tarde una lengua extraña y lejana. El alfabeto ruso es un vagabundeo azaroso por la cultura rusa, en especial por aquellas zonas que no están tan a la mano. Y planeas que el Atlas ruso será, con suerte, un mapa de lugares trazado a partir de objetos, libros, trenes y fantasmas. Es decir, tú has abordado diferentes formas de entender pues la cultura rusa. ¿Por qué este interés por la cultura rusa, para empezar? A mí mi interés por Rusia nació a partir de la literatura, de los clásicos rusos, ya de adolescente. Pero como que se potenció muchísimo cuando empecé a estudiar ruso y a poder manejar la lengua. Ahí descubrí un montón de cosas más, y creo que la idea de esta serie de libros, sobre todo ahora del alfabeto ruso, es mostrar esa otra Rusia que no está tan a la mano. Obviamente hay expertos y eso sí, conocen mucho más, pero para aquel lector interesado en Chekhov, Dostoyevsky, Tolstoy, mostrarle un poco qué otras cosas hay, qué otras cosas puede disfrutar de Rusia, ¿no? Bueno, me acabas de quitar la pregunta que te iba a hacer de la boca. Precisamente pensaba, mientras leía algunas de las entradas que nos pones en este alfabeto ruso, no dejé de pensar en relatos específicos. De Chekhov, La tristeza, ¿no? Okay. Que es cochero, ¿no? Bueno, más bien, no sé cómo se le diga, conductor de carruajes, ¿no? De la berlina, del Landau, que no tiene con quién hablar y acaba hablando con su caballo, y es muy potente. Es muy hermoso, potente, ¿no? Que se le murió el hijo. Que se le murió el hijo, sí, así es, y no tiene con quién, no tiene con quién desahogarse, ¿no? Y cada pasajero que se sube con él intenta como tener esta especie de diálogo y no se permite, ¿no? Pero sobre todo a lo que yo voy es la descripción
del ambiente, ¿no? Lo que ve, de la escena, ¿no? Del escenario. Por azares del destino, acabo de leer también, de releer a Tolstoy, un libro muy chiquito en acantilado, que son dos cuentos, uno que se llama Lucerna y otro que se llama Albert. Okay. Esos no los recuerdo. Son muy, muy lindos, tratan sobre música. Lucerna es un pueblo de Suiza, invernal, donde ve a un gran guitarrista tocando en la entrada de un hotel, pues, de gente rica, y todo el mundo disfruta mucho el espectáculo que el señor da, pero ninguno de estos ricos de pipa y guante le da absolutamente ningún, no sé cuál sea la moneda de Suiza, un marco, digamos, no se lo da. Y también releí hace poco Pobres Gentes de Dostoyevsky, que también hace una descripción increíble de San Petersburgo, de aquel entonces, de las nevadas, del invierno. Y es muy curioso que tu libro, o bueno, más bien, no es cierto, reformulo, no es curioso, me parece natural que tu libro evoque a estos ambientes, pues, de la nieve, incluso de la estepa. ¿Tú has vivido en Rusia? No. Este es un libro escrito desde la distancia. Yo sí estuve en Rusia 2 veces, un mes haciendo un curso de ruso intensivo y otro mes y algo como turista paseando, pero es un libro escrito a la distancia. Sí, la Rusia que conozco es sobre todo a partir de la literatura, y ahí creo que está, que el fue el alfabeto es eso, ¿no? Rusia ha visto a través de los ojos de un extranjero que maneja su lengua, pero para la cual esa lengua es algo extraño. Y que recorre Rusia a partir de, no solo de la literatura, ¿no? También del cine, de los dibujos animados, del arte, ¿no? Culturales. Me intriga mucho cómo vas formulando, pues son, ya no me gustaría referirme a ellas como entradas, más bien cómo vas formulando cada uno de los ensayos, ¿no? Breves, concisos, pero a la vez muy informativos, a partir de escritores, de teóricos literarios, a partir de términos. ¿Cómo fuiste formulando esto? O sea, para empezar, ¿cómo es la clasificación, no? Bueno, el libro está organizado en capítulos muy breves, de 2 o 3 páginas. De 2 o 3 páginas. Y cada capítulo o ensayo paseo, ¿no? Está encabezado por una letra del alfabeto ruso, mayúscula, minúscula, y una palabra que empieza con esa letra. Y la palabra es una excusa para hacer un recorrido por alguna obra. Muchas veces los ensayos conectan 2 cosas, ¿no? Como un cuadro y una colección de fotos, o un dibujo animado y una obra literaria, ¿no? Como un poco el juego es ese. Así que, bueno, la selección fue a partir de cosas que a mí me gustaban mucho, que quería mostrar, que quería compartir. No es un catálogo obviamente exhaustivo, ni tampoco, y privilegié esto, ¿no? Que esté un poco lo que no está tan en la mano, como la cita que leías recién, algo que, bueno, sí hay alguna cosa de Tolstoy, pero los diarios, ¿no? Guerra y Paz, y bueno, sí, sucesivamente, ¿no? No, y precisamente, o sea, este pequeño ensayo, que ahora no podría decir el término, porque nunca he hablado ruso, por supuesto, no creo hablarlo ni aprenderlo, próximamente, al menos, pero hablabas de Pushkin, y estos poemas y esta imagen que tiene de la nieve, y eso me llevó a pensar, por supuesto, en los que son sus sucesores directos, que es Chekhov, Dostoyevsky sobre todo, y Tolstoy. Pero también uno de los grandes atributos que yo veo aquí es que nos hablas históricamente, no nada más literariamente y culturalmente, sino también históricamente de la Rusia, pues, zarista, de la Rusia post-zarista, que es la revolucionaria, ¿no? A partir de la revolución de 1917, y la Rusia actual. Hubo, si mal no recuerdo, la tercera entrada, es en la página 27, y hablas de que me estremeció una frase tuya que dices: la guerra también podría pasar acá en la esquina. Bratsky Mogily
se puede traducir como tumbas de hermanos, Ujú. pero no es la traducción correcta ni literal, sino que es una fosa común. Es una fosa común. Y lo mencionas a partir de una traducción que tú estás haciendo, ahora no recuerdo el título del autor, pero si Sí. nos puedes ayudar, que habla de la guerra contemporánea, que estalló en Sí. febrero del 2022. Sí, es un texto de Alexander Stigrov que está publicado en una revista, la traducción que hice yo está publicada en una revista online que se llama Slavia, una revista que organiza Alejandro González de Argentina. Y bueno, la palabra que en base a la que armé el ensayo es la letra B, Bratsky Magili, literalmente se traduciría como tumbas de hermanos, y es tumbas de hermanos, y es a partir, bueno, de no saber exactamente qué quería decir eso. Yo cuando empecé a traducir el texto no conocía la expresión, ir indagando, bueno, quiere decir fosa común, pero bueno, cuánto más fuerte es esa expresión. Pero cuando uno recorre un poco la historia de Rusia, que es lo que hace el ensayo, también esa expresión se queda corta para los horrores de antes y los actuales, ¿sí? Y creo que el alfabeto, como decías recién, ¿no? Intenta mostrar diferentes Rusias tanto en lo que es la historia, en diferentes momentos, pero también Rusias luminosas y Rusias oscuras, sin reducir ninguna a la otra, pero mostrar eso, ¿no? Como un caleidoscopio de Rusias. Claro, no, bueno, y hablar de los horrores de cualquier guerra es hablar de los horrores de todas las guerras. Sí. Y yo aquí creo que es importante resaltar esta labor en donde pues tú intentas mostrar, ¿no? Como bien dices, un gran caleidoscopio de todas las posibilidades que pueden surgir a partir del lenguaje, de la investigación, de pues este clavado que te has echado. Por supuesto mencionas muchísimos, por ejemplo, teóricos literarios, y me llamó mucho, sobre todo la primera sección que tiene que ver con esto, ¿no? Que además me encanta cómo dices, la lógica de Gogol, que es tu lógica favorita, Sí. ¿no? Que son los alogismos, que es una serie de desatinos, o sea, yo lo definiría como una serie de desatino lingüístico, ¿no? Una serie de paradoja, quizá. No solo lingüísticos, ¿no? También a nivel retórico, sí, claro, ¿no? semántico. Es algo que Yuriman estudia en Gogol, es esto de que Gogol pone algo que tiene perfecto sentido y a continuación algo que no tiene nada de sentido, pero con el mismo tono. Y está bien que ese es el primer ensayo, y me gusta que plantee un poco también el tono de mi alfabeto, en el sentido de que se conectan cosas, o trato de conectar cosas de manera inesperada, y creo que ahí reside parte de lo lindo que tiene, ¿no? Como las conexiones. Hablas, ahora no recuerdo bien las descripciones que mencionas de Gogol, pero un señor que por estar tuerto no puede coser un botón, pero... Claro, o sea, no puede coser un botón porque está tuerto y está picado de viruela, que no tiene nada que ver con... Y Gogol hace eso todo el tiempo, es lo que Yuriman ve que a veces también, ¿no? O lo ven los que hacen estudios de traducción, que el traductor a veces lo corrige, pero bueno, está ahí, es Gogol, ¿no? Claro, claro. Finalmente, y no sé si estás de acuerdo, es lo que le da es el estilo del autor, es lo que conforma el estilo del autor, ¿no? Sí. Y su propuesta estética, ¿no? Y filosófica también. Claro, claro. Y aquí yo te quisiera hacer una pregunta, ¿no? ¿Tú has leído a Dostoyevsky, el ruso? Sí, no todo, pero Noches Blancas y algunas cosas en ruso sí. Porque yo ahora no recuerdo dónde lo leí, que decían que, bueno, si uno piensa en Dostoyevsky, pues, por ejemplo, es por un tono grave, ¿no? O sea, todo el tiempo está pasando algo muy pesado, ¿no? Tal vez la novela menos pesada que yo haya leído de él es El Jugador, ¿no? Claro, es sí. una novela bufa, pero leí que como las traducciones que nos llegaron en español, posterior al siglo XIX o durante el siglo XIX, que es cuando él desarrolla su obra, fueron traducciones que se hicieron primero del ruso al francés, que fueron los que le compraron los derechos, y después se vaciaron del francés al inglés, y del inglés nos llegó o sea, ya hay 4, sí, ¿no? Bueno. Y dicen que hay partes de Crimen y Castigo, tanto como pueda hacerlo, que en realidad él es irónico, o sea, hay cierto humor que ya en la traducción se pierde. Tú como traductora, ¿cómo podrías...? Bueno, creo que depende mucho de
texto, el traductor que también es un artista y a veces se le ocurren soluciones iluminadoras, lo que él haga. Es cierto que muchas traducciones en el pasado se hicieron a través del francés o del inglés y de ahí también las distintas maneras de transliterar el alfabeto, el cirílico, ¿no? Que cosas como doble F, que no son nuestras, ¿no? No se corresponden a nuestra ortografía, que tienen que ver con eso, ¿no? Pero sí, hoy que se está traduciendo mucho y muy bien, ¿eh? En Argentina, en México, en España, hay traductores muy serios. Creo que hoy nada, podemos encontrar también diferentes traducciones y creo que sí está eso que quedó bastante en el pasado. Así que cuando uno lee también tiene que por ahí tomarse el trabajo de elegir una buena traducción, pero ahora sí las hay. Muy bien, bueno, Marina Berry, pues no quisiera despedirme de ti, de nuestros amigos de Círculo Editorial Azteca, sin mencionar que este premio de Latinoamérica Independiente suma el esfuerzo de 9 países. Uruguay, Bolivia, México, Ecuador, Brasil, Argentina, Venezuela, Colombia y Puerto Rico. Y Chile también había salido y volvió a entrar y ahora para la nueva convocatoria del premio que se abrió ayer, está Chile también con la pollera. ¿Qué le dirías a alguien que quisiera concursar? No, bueno, Mandar su texto. que se anime, que pruebe suerte. La verdad que es un premio increíble, no solo porque tu texto llega a distintos países de Latinoamérica, sino también por la calidad de los editores que ponen mucho de sí para que el libro quede hermoso, como bueno, la edición mexicana creo que es preciosa. El subtítulo es de Emiliano Becerril, el director de Elefanta. Así que fue una suerte tremenda ganarlo y estoy muy contenta del recorrido y del impulso que le dieron a mi trabajo. Aquí en México, ¿dónde lo podemos conseguir? Y en el resto de Latinoamérica. Bueno, en México en la FIL, en el stand de Elefanta, y está distribuido bueno, lo encuentran en las grandes librerías y en las pequeñas también, independientes. Está en Gandhi, en el Péndulo, así que creo que está fácil.